Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Joan Irwin Valtierra Guerrero. Soy licenciado en Derecho por la Universidad Tecnológica de México y colaborador de la revista PAF, así como articulista de la misma. El día de hoy vamos a hablar de un tema en materia fiscal. Vamos a hablar de 5 reformas fiscales de alto impacto. Aquí los especialistas que nos acompañan el día de hoy consideraron 5 reformas que creen que va a tener un alto impacto a partir de 2014 entre la población mexicana, hablando de materia impositiva. Para esto tenemos, como les comentaba, 2 especialistas de la materia. Por un lado tenemos a la contadora Rodmina Aurora Domínguez Pastrana. Ella es contadora por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene especialidad en fiscal por la misma institución, así como ella es comentarista en radio y televisión acerca de temas de la materia. Igual es colaboradora en el Departamento de Consultoría Telefónica de la revista PAF y articulista. Muy buen día, contadora. Nos es un gusto tenerla con nosotros el día de hoy. Buen día, muchas gracias por la invitación. Contadora. Por otro lado, tenemos al maestro Juan Carlos Victorio Domínguez. Él es contador por la Universidad Nacional Autónoma de Chiapas, tiene especialista en fiscal por la Universidad Nacional Autónoma de México, es catedrático de igual forma de la UNAM y es consultor telefónico de la revista PAF, así como articulista, y es autor del libro Régimen de Incorporación Fiscal de la editorial Gasca. Muy buen día, contador, es un gusto tenerlo con nosotros el día de hoy para hablar de este tema. ¿Qué tal? Buen día, licenciado Joan. Contadora Aurora, Mucho buen gusto. día, Buen día. Y a todo el auditorio. Ok, bueno, vamos a hacer una breve introducción acerca de los temas de los cuales vamos a hablar el día de hoy. Los vamos a comentar y posteriormente iremos paso a paso a ir hablando cada uno de nuestros temas. Bueno, de estos temas van a empezar nuestros especialistas con el impuesto adicional a los dividendos, el famoso impuesto empresarial. Vamos a ver qué efectos tiene, nos van a platicar de qué se trata, en qué consiste, a quiénes les aplica y diversas cuestiones relacionadas con este nuevo impuesto adicional. Bueno, no nuevo impuesto, ya que es impuesto sobre la renta, pero sí se está agravando adicionalmente otra tasa a los empresarios, ¿no? También vamos, por otro lado, a hablar de las deducciones que son parcialmente, o de los gastos que son parcialmente deducibles para los patrones, derivado de la reforma que ahora, con la eliminación del impuesto empresarial a tasa única, únicamente quedando como impuesto directo el impuesto sobre la renta, en esta reforma se busca que únicamente con el impuesto sobre la renta se cubran algunos huecos. Entonces, por eso de las deducciones parcialmente deducibles cuando se trate de ingresos exentos para los trabajadores. En el día de hoy, nuestros especialistas van a ahondar un poco más de ese tema. Por otro lado, tenemos un tema de las escuelas. Las escuelas van a ser consideradas como contribuyentes del impuesto sobre la renta. Queremos ver los efectos, quiénes entran, cómo pueden hacer la solicitud para ser donatarias autorizadas para no ser consideradas como contribuyentes de impuesto sobre la renta. Igualmente vamos a andar con nuestros especialistas del día de hoy en dichos temas. Otra reforma de alto impacto y de interés realmente general, el famoso impuesto a la comida chatarra. Entonces aquí nuestros compañeros van a comentar qué tasas hay, a quiénes les aplica, cuál es el mecanismo para efectuar las declaraciones y cumplir con las obligaciones en materia del impuesto especial sobre producción y servicios. Y para finalizar nuestro tema del día de hoy, nuestro programa del día de hoy, vamos a hablar de lo que son los comprobantes fiscales. Esto realmente es un tema que ha surgido muchas dudas entre los contribuyentes para ver cómo pueden cumplir con sus obligaciones, ya que a partir de 2014 todos los contribuyentes deberán emitir su famoso comprobante electrónico. Entonces, pues no sé si, maestro, en esta pequeña introducción nos quiera comentar algo acerca de estos temas, brevemente, no sé, algo que nos quiera indicar, que vayamos a hablar un poquito. ¿Qué tal? Buen día a todo el auditorio. Pues sí, un tema interesante, es los dividendos a partir de enero 2014, a partir del 2014, que está generando un poquito de inquietud en los empresarios, una inquietud en los socios,
¿Por qué? Porque se ha escuchado de que a partir de este año hay una doble tributación como tal. Entonces, el impacto que va a tener a partir de 2014 es para los socios. ¿Qué es esto? Que las personas morales, cuando paguen dividendos, personas morales residentes en México, van a tener la obligación de retener el ISR, un 10%, un 10% de ISR, en este caso a los socios. Es una de las obligaciones para las personas morales, pero el impacto lo van a tener ¿quiénes? Los socios. Entonces, hay una doble tributación como tal. Sí va a impactar en este caso a los socios a partir de 2014. Entonces, es de gran interés este tema como tal. ¿Por qué? Porque las personas morales tienen la obligación de retener el ISR, el 10% a los socios, y este ISR que retengan tendrá el carácter de pago definitivo. Sí, muy bien. Otro de los temas que consideramos de alto impacto es la reducción de la deducibilidad por parte de los pagos que realizamos a los trabajadores, sobre todo cuando están totalmente exentos. Entonces, aquí la autoridad ha considerado que parte de este gasto se va a repercutir debido a la eliminación del impuesto empresarial a tasa única. Por eso es que consideramos que esto finalmente es muy importante para los contribuyentes en relación a que finalmente va a aumentar su utilidad fiscal para poder pagar el impuesto a una mayor base. Bueno, como podrán ver, va a ser muy interesante el programa del día de hoy en Empresarios Hoy. Y antes de continuar con nuestro programa, los queremos invitar a las personas, al auditorio que nos acompaña el día de hoy, a que visiten o que lean nuestra revista PAF, que habla de temas fiscales de relevancia para los contribuyentes, de temas de actualidad, así como casos prácticos. De igual forma, tenemos lo que es la revista PYME, igual de la editorial Gasta. Bueno, entonces, muchas gracias, compañeros. Vamos a iniciar con nuestro programa. Muchas gracias. Bueno, pues seguimos aquí en nuestro programa Empresarios Hoy. Vamos a arrancar con nuestro primer tema, con nuestros especialistas. Vamos a hablar de lo que es el impuesto empresarial, el impuesto adicional a los dividendos. Quiero iniciar con el maestro Juan Carlos Victorio para que nos dé un breve panorama de lo que es este gravamen adicional a los empresarios. Maestro, ¿qué nos puede comentar? ¿En qué consiste este impuesto adicional a los empresarios? Ese impuesto que comentan ahora derivado de la reforma para impuestos sobre la renta. Sí, buen día. Este es un nuevo gravamen para las personas físicas que son socios de personas morales residentes en México. De acuerdo al artículo 140, segundo párrafo de la Ley de Renta, a partir de 2014 se implementa una nueva obligación para las personas morales residentes en México. ¿Cuál es la obligación que tienen para 2014? Según el artículo 140, segundo párrafo, señala que las personas morales residentes en México tienen la obligación de retener el 10% de ISR a las personas físicas que tienen la calidad de socios. Esto es un impacto fiscal para ¿quiénes? Para los socios. ¿Por qué? Porque ahora cuando yo reciba dividendos, como cuando tenga la calidad de socio de una persona moral, la persona moral tendrá la obligación de retenerme el ISR en un 10%. Si, por ejemplo, yo recibí dividendos en una cantidad de 100,000 pesos, la persona moral tiene la obligación de retenerme el 10%, que en este caso sería 10,000 pesos. Lo que voy a recibir neto sería 90,000 pesos. Entonces, es un impacto fiscal de importancia, porque ahora el socio ya no va a recibir los 100,000 pesos, va a recibir en este caso 90,000 pesos, lo que representa una carga fiscal para el socio, y ese ISR que a mí me retengan cuando yo tenga la calidad de socio tendrá el carácter de definitivo. Muy bien. Se ha discutido mucho
si hay una doble tributación en ese sentido. Una doble tributación porque cuando llegue la declaración anual, el socio tendrá que acumular 100,000 pesos. ¿De qué? Por concepto de dividendos. Oye, pero ¿voy a poder acreditar lo que me retuvo la persona moral en su momento? No, porque tiene el carácter de ISR definitivo. Muy bien, maestro. Muchas gracias por su aportación. Es realmente valioso para nosotros escuchar estos comentarios de su parte. Vamos a pasar con la contadora Aurora. Aurora, de eso que comentaba el maestro Carlos, de la doble tributación. ¿Tú consideras que esto sería como una doble tributación, siendo que, como comentaba nuestro maestro, que los socios o la sociedad ya pagó impuesto? ¿Tú qué opinas acerca de si hay o no doble tributación, o qué nos puedes comentar de eso? Bueno, mira, esta situación se ha comentado mucho, sobre todo porque finalmente cuando se reparten dividendos es partiendo de una utilidad que tiene la empresa y por el cual ya pagó impuesto. Entonces, por eso es que se habla que existe una doble tributación. ¿Por qué? Porque si la persona moral ya pagó impuesto por esa utilidad, al momento de distribuirse a los socios, ¿por qué tendría nuevamente que pagar otro impuesto cuando lo recibe el socio? Entonces aquí, por eso se cuestiona la doble tributación. Sin embargo, aquí ya la autoridad está considerando, de acuerdo a las reformas fiscales, un programa de fiscalización y por ende de recaudación. Y de alguna manera está considerando que al momento de que el socio reciba esas utilidades, pues se le tenga que retener un 10% e independientemente de que se le retenga, ese impuesto ya no lo va a poder recuperar el socio con la declaración anual, ya que finalmente se considera como un pago definitivo. Entonces yo creo que aquí está afectando mucho al contribuyente al considerarse esa retención como ya un impuesto que no va a poder recuperar el socio. Muy bien, contadora. Bueno, comentan ya ahorita de la doble tributación, pero una de las dudas frecuentes con los contribuyentes derivado de esta reforma es a partir de qué momento o a partir de qué utilidades van a ser las personas morales que distribuyan dividendos, a partir de qué momento van a hacer la distribución o de qué utilidades, porque supongamos que hay contribuyentes o hay sociedades que tienen, vienen arrastrando utilidades de ejercicios anteriores. Entonces, esa es una de las grandes dudas, maestro, que tienen los contribuyentes. ¿A partir de qué utilidades se va a hacer la retención adicional del 10%? Sí, qué interesante pregunta. Una de las preguntas o cuestionamientos que se hacen los socios es a partir de qué utilidades, si utilidades 2013, 2012, 2011, 2010, 2009. De acuerdo a disposiciones transitorias, señala la ley de renta que van a ser a partir de utilidades que se generen a partir de 2014. Lo que, si yo, por ejemplo, soy socio y obtengo dividendos y provienen de utilidades de 2013 hacia atrás, no tienen la obligación de retenerme el ISR. Ok, muy bien, con todo eso derivado que no se podría aplicar de manera retroactiva una ley en perjuicio de persona alguna, cuando en su momento ya adquirieron. Muy interesante su comentario. Ahora, vamos a comentar. Perdón, Joan. Sí, me gustaría puntualizar nada más que para que esta situación se dé de que pague el impuesto nada más por las utilidades de 2014, sí es importante que los contribuyentes lleven dos cuentas de utilidad fiscal neta. Una, la que inicia a partir de las utilidades obtenidas de 2014 y la que ya venían trayendo con respecto a la reforma de la ley del impuesto sobre la renta del 2013 hacia atrás. Muy bien, muy interesante. Nos comenta la contadora que habrá que llevar dos cuentas, habrá que llevarlas por separado para que las sociedades identifiquen sobre cuál deben y sobre cuál no deben retener. Muy bien. Comentaba, maestro, ese 10% pues no se va a poder acreditar finalmente por parte de los socios. O sea que viene siendo un 40% de impuesto empresarial, ¿no? Es correcto. Y aquí hay que recalcar también que la persona moral tendrá que, eso que retuvo lo tendrá que enterar al fisco como pago provisional de ISR, conjuntamente con el pago provisional de ISR. Ok, pues muy interesante este tema de impuesto a los dividendos. Realmente pues quisiéramos tener más tiempo para irlo comentando, pero bueno, vamos a continuar con nuestro siguiente bloque. Muchas gracias. Continuamos en un momento más.
Pues bueno, amigos, continuamos con lo que es nuestro programa Empresarios Hoy. Y bueno, como habíamos indicado en un principio, vamos a hablar de 5 reformas fiscales de alto impacto. Vamos a pasar con la segunda que consideramos para estos efectos y vamos a iniciar con nuestra compañera, la contadora Aurora Domínguez. Aurora, preguntarte, ¿qué nos puedes comentar acerca de esta reforma de lo que son las deducciones o los gastos parcialmente deducibles para los patrones, tratándose de algunos conceptos como previsión social? ¿Qué nos puedes indicar de esta nueva reforma? Bueno, esta nueva reforma realmente va a impactar a los patrones porque aquellas prestaciones que se le están dando y que la ley de impuestos sobre la renta considera exentas, pues solamente las van a poder deducir parcialmente. ¿Qué va a ocasionar? Pues que seguramente los patrones van a tener que disminuir esas prestaciones porque obviamente no van a querer que se les afecte en relación a la utilidad. Y pues en cierta forma va a ser un perjuicio para los trabajadores que en términos laborales ya habían ganado esas prestaciones. Aquí la reforma consiste en que todas las prestaciones que se encuentran exentas por parte de los trabajadores van a ser deducibles para el patrón en un 47 o 53%, pues dependiendo de si las prestaciones se vieron disminuidas o no con respecto al ejercicio inmediato anterior. Y contadora, de esta reforma, ¿cuál es el principal motivo o qué establecieron la Comisión o la Secretaría de Hacienda o el Ejecutivo en este caso para entablar esta nueva reforma? ¿Qué fue el motivo principal? Bueno, el motivo, la exposición de motivos estableció que precisamente con respecto a la abrogación de la ley del impuesto empresarial a tasa única, donde únicamente eran acreditables ciertos los salarios en cuestión de la base gravable, lo quisieron pasar esa situación a la ley del impuesto sobre la renta y que incluso se ha estado manifestando de que no tiene nada que ver esta disposición del impuesto empresarial a tasa única con respecto a la ley del impuesto sobre la renta, ya que son dos leyes muy distintas que gravan distintos gravámenes y que en cierta forma pues no tendría por qué la autoridad disminuir esas deducciones totalmente exentas para los trabajadores. Sin embargo, pues recordemos que la reforma fiscal va en función de la recaudación y fiscalización y es por ende que establecieron esta situación. Muy bien, contadora. Y bueno, otra de las cosas importantes o que tienen impacto derivado de estas erogaciones parcialmente deducibles es para los contribuyentes del título tercero, los famosos no contribuyentes del impuesto sobre la renta. Contador, maestro, ¿qué nos puede comentar acerca de estas partidas parcialmente deducibles o no deducibles, esa parte, para efecto de la determinación del remanente distribuible? ¿Va a jugar esta partida no deducible para considerar como remanente distribuible? Sí, sí que es un impacto fiscal para los patrones, porque ahora el tener trabajadores, pues van a tener una carga adicional. Como comentaba la contadora Aurora, que ahora los patrones ya no van a poder deducir la totalidad del pago de salarios, ya sea dependiendo un 47 o un 53%, como bien lo señalaba. Esto es preocupante porque en el caso de las personas morales con fines no lucrativas, por ejemplo, una escuela que está ubicada en el título 3 de la ley de renta, va a tener un impacto fiscal en el pago de sus salarios. ¿Por qué? Porque dentro del artículo 79, penúltimo párrafo de la ley de renta, señala que las personas morales con fines no lucrativos, algunas, que en el caso de las escuelas, las sociedades cooperativas de consumo, en el caso de las donatarias, van a tener un impacto fiscal en el pago de sus salarios. El artículo 79, penúltimo párrafo de la ley de renta, señala que hay ciertos conceptos que se pueden considerar como remanente ficto. Entre otras está la omisión de ingresos, las compras no registradas también, pero lo más preocupante es en el caso de las erogaciones no deducibles. Erogaciones no deducibles que, por ejemplo, si yo pago salarios, en ese caso, en ese sentido, si yo pago salarios, como bien señalaba la contadora Aurora, solamente serán deducibles en un 47 o un 53%, lo que significa que si yo soy patrón, persona moral con fines no lucrativos, en el caso de las escuelas, de acuerdo al 79, penúltimo párrafo de la ley de renta,
cuando yo pague este tipo de prestaciones, van a formar parte del remanente ficto. Eso es lo preocupante. ¿Por qué? Porque eso va a llegar a formar parte de la base y esa parte que se considera no deducible en el pago de los salarios va a formar parte de la base del remanente ficto. Significa que la persona moral tendrá la obligación de pagar la tasa máxima, 35%, sobre esos conceptos, el cual tendrá la obligación de enterar en el mes de febrero. Es preocupante para este tipo de contribuyentes. Yo creo que aquí basta una regulación por parte de la autoridad donde señale que estos conceptos no deben de formar parte del remanente ficto. Esperemos pronta su publicación y su aclaración. Muy bien, maestro, interesante. A ver si hacen alguna reforma en esa materia para no considerarlo como remanente distribuible y no afecta a estos contribuyentes del título tercero. Por otro lado, contadora, ¿qué nos puede comentar acerca de la determinación de la renta gravable de la PTU? Estos conceptos que son parcialmente deducibles, la parte no deducible, ¿la va a poder disminuir para la determinación de la renta gravable de la PTU? Sí, efectivamente, ya la ley del impuesto sobre la renta contempla que para determinar la PTU, lo que va a hacer el contribuyente es, una vez determinada su utilidad fiscal, le va a poder sumar estas partidas no deducibles para poder determinar la base y calcular así la PTU. Aquí es importante comentar que la PTU como tal no forma parte de la erogación parcialmente deducible, porque la PTU finalmente no es una deducción autorizada, sino la misma ley permite la disminución de la utilidad a partir de lo que viene siendo la utilidad fiscal, la disminución de la PTU, y por ende pues no juega dentro de las erogaciones parcialmente deducibles. Muy bien, contadora, pues bastante interesante estos comentarios que nos hacen nuestros especialistas. Y bueno, pues vamos a continuar con más de nuestro programa el día de hoy. Y bueno, les agradezco, continuamos con nuestro programa. Pues bueno, amigos, continuamos con nuestro programa Empresarios Hoy. Vamos a hablar de nuestro siguiente tema, otro tema bastante interesante, acerca de las famosas escuelas que no eran contribuyentes de impuestos sobre la renta, que eran contribuyentes que formaban parte del título tercero de la ley del impuesto sobre la renta. Estamos hablando siempre y cuando tuvieran el reconocimiento y validez oficial de estudios de la Ley General de Educación. Ahora, derivado de esta reforma, les establecen una obligación adicional para poder formar parte del título tercero y no ser considerados como contribuyentes de impuestos sobre la renta. Maestro, vamos a empezar este tema con usted. ¿Qué escuelas son consideradas dentro del título tercero y qué escuelas van a pasar a formar parte del título 2 de la ley del impuesto sobre la renta, que es lo que prevé ahora la nueva ley del ISR? Interesante estas reformas fiscales de alto impacto. En verdad que hemos tocado algunos temas de interés, pero lo que tú me preguntas en relación a quienes van a ser consideradas como título 2 de la ley de renta, uno de los cambios fiscales para 2014 es que las escuelas a partir de 2014, para ser consideradas título 3 de la ley de renta, tendrán que obtener una autorización para recibir donativos. No solo basta con tener la autorización y reconocimiento de la SEP, sino adicional deben de contar con una autorización para obtener donativos. O sea, oye, entonces yo soy una escuela, forzosamente debo obtener la autorización para recibir donativos. Si quieres estar en título 3 de la ley de renta, sí, para ser considerada como título 3 de la ley de renta. Oye, yo soy una escuela que no obtuve la autorización para obtener donativos.
la ley considera que en este sentido tendrás que ser considerada como título 2 de la ley de renta y tendrás que pagar el ISR igualito como una sociedad mercantil. Es lo que nos señala la ley de renta en ese sentido. O sea, ya no basta con tener la autorización o reconocimiento de la SEP, sino adicional una autorización para recibir donativos. Ok, muy interesante, maestro. O sea, necesitan forzosamente la autorización para ser donataria autorizada para estar tributando en el título tercero. Nos queda claro, maestro, muchas gracias. Ahora, esto que comenta, van a tributar en el título 2, que van a pagar su impuesto sobre la renta conforme al título 2, como cualquier persona moral del régimen general. Ahora, contadora, ¿qué nos puede comentar acerca de la presentación de las declaraciones provisionales en materia de impuestos sobre la renta? Como sabemos, las personas morales del título 2 requieren o determinan un coeficiente de utilidad para efectuar los pagos provisionales. ¿Qué va a pasar con estos contribuyentes que eran del título 3 y ahora van a formar parte del título 2 de la ley del impuesto sobre la renta? Sí, bueno, aquí para efectuar los pagos provisionales en términos del título 2, pues requerimos de un coeficiente de utilidad, el cual se calcula en base a la utilidad fiscal del ejercicio inmediato anterior. Hablando de las escuelas, pues estas personas, al ser en el año pasado personas morales del título 3, pues no determinaban una utilidad fiscal. Sin embargo, en la misma ley del impuesto sobre la renta vigente hasta el 2013, establecía en qué casos sí tendrían que pagar el impuesto sobre la renta en base al título 2, y es prácticamente pues cuando enajenaran o prestaran servicios distintos a sus miembros y siempre y cuando no excedieran siempre y cuando excedieran del 5% del total de sus ingresos. Entonces, en este caso, sí van a poder determinar el coeficiente de utilidad en base a esa utilidad fiscal que determinaron el año pasado por esta situación. Sin embargo, pues si no hicieron estas operaciones, no va a haber coeficiente de utilidad. También hay que tomar en cuenta que muchas personas o muchos contribuyentes están considerando que al pasar al título 2 están iniciando operaciones y por ende pues estarían exentos de efectuar pagos provisionales. Este es un error porque finalmente las escuelas no están iniciando operaciones. Si bien es cierto que los cambiaron de régimen, no es un inicio de operaciones, sino es una continuación de sus operaciones bajo un régimen distinto. Entonces, ¿están obligados a efectuar pagos provisionales? Sí. Si no tienen coeficiente, entonces más bien tendrían que cumplir su obligación en ceros. Muchas gracias, contadora. Maestro, ahora, ¿cuál cree o qué nos puede comentar que sea el principal motivo de esta modificación, de esta reforma? ¿Quieran fiscalizar las escuelas, las quieran poner en forma o estaban utilizando a esas figuras para, no sé, ocultar ingresos? ¿Qué nos puede comentar de eso? Simplemente yo considero que el gobierno quiere tener control de las escuelas. El hecho de estar en título 3 de la ley de renta, ellos no pueden retirar remanentes, no pueden retirar remanentes. En cambio, en el título 2 de la ley de renta, ellos pueden hacer el retiro, en este caso a cuenta de las utilidades. Considero que el principal motivo es que el gobierno requiere o quiere tener un control de las escuelas. Hay que considerar que el día que se quieran liquidar, ellos solamente pueden mandar sus activos, sus utilidades a otra donataria autorizada. Ok, pues interesantísimo, maestro. Estos temas, estas cuestiones que nos comentan acerca de las escuelas, una reforma pues prácticamente de alto impacto que va dirigida a un sector en específico y pues como bien comenta el maestro, quieren tener un control sobre esos sectores de entrada ya desde aquel decreto donde ya se daba el estímulo fiscal de la deducción por colegiaturas. Pero bueno, pues amigos, continuamos con nuestro programa, no se vaya, estamos en Empresarios Hoy. Pues bueno amigos, seguimos. Muchas gracias por continuar con nosotros, por acompañarnos en nuestro programa Empresarios Hoy.
Bueno, vamos a seguir con nuestro siguiente tema, otro tema bastante importante, relevante, de interés general, el famoso impuesto a los productos chatarra, ¿no? A las comidas chatarra. Mucho se habla de que si es un nuevo impuesto o cómo se va a aplicar o de qué se trata. Contadora, respecto a este tema, ¿a qué contribuyentes les aplica o quiénes son los que estarían pagando este impuesto a los productos chatarra? ¿Qué tasa es? ¿Qué nos puede comentar de eso? Bueno, este es un nuevo impuesto que va a causar a todos los contribuyentes que enajenan o importan productos de alta densidad calórica. En este caso estamos hablando de productos de más de 275 kilocalorías por cada 100 gramos. Entonces, van a causar un impuesto especial sobre producción y servicios equivalente a una tasa del 8%. ¿Quiénes lo van a causar? Pues estamos hablando desde el fabricante, el distribuidor y digamos que el vendedor final. Estamos incluyendo pues a las tienditas, a las misceláneas y todas aquellas tiendas de conveniencia que venden este tipo de productos. Ok, nos comenta, contadora, que lo van a causar los que vendan este tipo de productos con alto contenido calórico, pero contador, bueno, por otro lado, maestro, dice que los que vendan, ¿qué pasa con los restaurantes? ¿Qué pasa con ellos cuando elaboran postres o venden este tipo de productos? Propiamente, pues no son los comerciantes, sino que prestan un servicio. ¿Qué nos puede comentar acerca de esto? Sí, qué rico, ¿verdad? Las botanas, el flanes, los pastelitos, que ahora tenemos que pagar. El consumidor final precisamente es el que viene pagando ese impuesto, el 8%, como comentaba la contadora Aurora, 275 kilocalorías o mayor por cada 100 de gramos. Impactante la reforma fiscal para aquellos que les gusta la comida chatarra, un 8%, porque esto lo paga el consumidor final, al fin de cuentas el consumidor final como tal. Me preguntas, Joan, ¿quiénes, si les impacta a los restaurantes? Esto es importante señalar, como comentó la contadora Aurora, solamente se enfoca a la enajenación o importación de la comida chatarra. En el caso de los restaurantes, hay que señalar que ellos se dedican a la prestación de servicios, no a la enajenación. Por lo tanto, los restaurantes como tal, o las loncherías, las fondas como tal, no tienen obligación de cobrar ese impuesto. Sin embargo, como restaurante, cuando yo le compre a un distribuidor, a un comerciante y me traslade ese impuesto, yo lo voy a considerar como un gasto. Va a ser un costo para mí como empresario. Pero yo como restaurante, lonchería, fonda como tal, no tengo obligación de cobrar ese impuesto. Ese impuesto no lo tengo por qué cobrar como tal. Muchas gracias, contador, qué bueno que nos hace esta aclaración, ya que, bueno, como comentan, el restaurante es una prestación de un servicio de alimentos. Efectivamente. No es una enajenación, no son comerciantes. Muchas gracias por esta aclaración, contador. Ahora, hay un nuevo régimen en materia de impuestos sobre la renta, el famoso régimen de incorporación fiscal. Contadora, ¿qué nos puede comentar? Sabemos que hay un estímulo fiscal para estos contribuyentes, personas físicas que, bueno, tienen ciertos beneficios económicos. ¿A ellos cómo les va a impactar esta nueva reforma en materia de IEPS? Bueno, precisamente por el impacto que iba a tener este impuesto para este tipo de contribuyentes del régimen de incorporación fiscal, cuya finalidad es incorporar a todos aquellos contribuyentes que se encuentran principalmente en la informalidad, para no afectar su carga administrativa que va a conllevar a poder identificar cada uno de los impuestos que están causando, pues la autoridad emitió un decreto el 26 de diciembre del 2013, donde en su artículo 7º menciona que a final de cuentas este tipo de contribuyentes van a poder dejar de pagar este impuesto siempre y cuando pues no se lo cobren a su cliente. Esto consiste más que nada en que a pesar de que lo causen, no van a cobrar ese 8% adicional. Obviamente, al no cobrarlo, pues a pesar de que lo están causando, el mismo estímulo equivale a ese mismo impuesto que están causando y no van a poder acreditar el impuesto especial que les trasladen sus proveedores. En eso consiste principalmente este estímulo. O sea, que estas personas del régimen de incorporación fiscal ¿tienen alguna condicionante para aplicarlo? O sea, ¿lo cobran o no lo están cobrando? ¿No están trasladando el impuesto? Sí, bueno, también la condición que se me olvidó recalcar es que sean operaciones con el público en general. Sí, entonces, si son público en general, que prácticamente estamos hablando de todas aquellas personas que no me solicitan un comprobante
con el RFC propio de la persona, estamos hablando que entonces solamente a esos contribuyentes se les va a poder aplicar este estímulo. Este estímulo consiste más que nada en no trasladarlo ni cobrarlo, y de tal forma que al momento de yo enterar el impuesto que realmente no cobré, voy a acreditar un estímulo fiscal equivalente a esa cantidad. ¿Y ese estímulo, contadora, es permanente o solo es por algún ejercicio? El decreto hasta ahorita menciona que es para el 2014. Habría que esperar a ver si a finales de año la autoridad emite otro decreto o a lo mejor otorga otra facilidad dependiendo de la carga administrativa que vaya viendo respecto a este tipo de contribuyentes. Muy bien, contadora. Bueno, aparte de que nos menciona usted la carga administrativa, una carga tributaria también importante para este tipo de contribuyentes, personas físicas. Ahora, pues esta carga tributaria, ¿cómo cree que vayan, maestro? ¿Cómo cree que vayan a responder estos pequeños contribuyentes cuando, pues vaya, de entrada es algo desconocido para ellos? Es algo que desconocían, no sabían que lo van a causar, digamos, una miscelánea, un pequeño negocio. ¿Cómo cree que les impacta a ellos? ¿Cómo cree? Sí, como bien señala la contadora Aurora, que es un impacto para este tipo de negocios, pero hay que recalcar que el decreto va dirigido única y exclusivamente a los que tributen en régimen de incorporación fiscal, lo que significa que los que no estén en ese régimen fiscal van a tener un impacto fiscal porque se lo tienen que cobrar a los clientes. Recalcar que en el caso de que yo venda comida chatarra y no esté aplicando el decreto, tengo la obligación de trasladar el IVA y cuando sea contribuyente del IEPS, el que me compre y en su caso cuando así lo solicite. Pues muy interesante las pláticas o los comentarios por parte de nuestros especialistas. Este tema pues realmente es de interés general para todo, como pueden escuchar, los pastelitos, la comida rica, el flan, o sea, realmente es una carga tributaria importante para nosotros como consumidores finales. Pues bueno, amigos de Empresarios Hoy, no se vayan, continuamos con nuestro programa. Muchas gracias, amigos de Empresarios Hoy, por continuar con nosotros. Vamos a continuar con el último de nuestros temas. Dejamos este tema al final, ya que pues consideramos que es demasiado relevante para derivado de las reformas fiscales. Es el tema de los comprobantes fiscales. Bueno, vamos a comenzar con la contadora. Ahora se establece, contadora, en el Código Fiscal de la Federación que todos los contribuyentes se encuentran obligados a emitir comprobantes fiscales en términos del artículo 29 y 29A, y ahí establece la obligación de emitir comprobantes electrónicos. Oiga, contadora, ¿esto ya es general para todos los contribuyentes o aún se puede seguir emitiendo aquellos comprobantes en papel para algunos sectores o algunos contribuyentes? Bueno, de entrada con la reforma fiscal, pues ya a partir del 1 de enero del 2014 se volvió un solo comprobante fiscal, que es el CFDI, conocido como factura electrónica. Sin embargo, para de alguna manera introducir la transición de estos comprobantes para aquellos que emitían comprobantes impresos o los comprobantes fiscales digitales conocidos como CFD, se les otorgó una prórroga solamente a lo que vienen siendo personas físicas por los meses de enero a marzo. Para las personas morales o personas físicas con ingresos mayores a 500,000 pesos, lo único que se les otorgó es un diferimiento, pero únicamente para lo que viene siendo el CFDI nómina. Entonces aquí ya todos los comprobantes ya tienen que ser a través de un CFDI. Sin embargo, también todavía están dando un plazo de diferimiento para cierto tipo de contribuyentes. Entre estos podemos encontrar pues los que vienen siendo las líneas aéreas, porque ya los boletos electrónicos ya no los vamos a poder deducir solamente con el e-ticket o el pase de abordar. Forzosamente tenemos que obtener de la línea aérea pues el CFDI. También, si nosotros queremos deducir contribuciones, pues también vamos a tener que obtener este CFDI, que también se les otorgó un plazo de diferimiento y el cual van a empezar a entregarlos aparentemente a partir del mes de julio,
y todos aquellos pagos que realizamos de enero a junio vamos a tener que ver con esas instituciones públicas cómo vamos a poder obtener este comprobante. También otra situación que se dio para los FDIs es cuando nosotros adquirimos un automóvil usado, donde anteriormente pues nos permitían poder deducir en base a la factura endosada. Aquí ya esta factura endosada para términos fiscales pues ya no va a ser deducible. Tenemos forzosamente que emitir un CFDI mediante un sistema que conocemos normalmente como autofacturación. Entonces ya estamos considerando que a partir del 2015 todo lo que queramos deducir va a tener que estar amparado con un CFDI, a menos pues que la autoridad emita alguna prórroga o diferimiento posterior. Muy bien, contadora. Bueno, pues a partir de este año, actualmente 2014, ya todos los contribuyentes obligados a generar CFDI, es decir, factura electrónica. Contador, por otra parte, hay algunos contribuyentes, por ejemplo, el caso de personas físicas que se están incorporando a lo que son los esquemas de tributación, tienen esta opción del régimen de incorporación fiscal, que normalmente son contribuyentes que no obtienen un elevado monto de ingresos. ¿Ellos no les aplica alguna opción distinta para la emisión de la comprobación fiscal? ¿Tienen alguna otra alternativa, contador? Qué bien que lo señalas. Aquí hay que comentar que en el caso de las personas físicas que tributen en el régimen de incorporación fiscal, a partir de este año tienen el esquema de, como tú bien señalas, el esquema de tributación de la opción de pagar el ISR, que el primer año no van a pagar el impuesto. Sin embargo, tienen una carga administrativa muy alta y hablamos exclusivamente o nos inclinamos en el caso de los que eran pequeños contribuyentes. Estos pequeños contribuyentes a partir de 2014 pasan a ser régimen de incorporación fiscal. Oye, por ejemplo, si soy la tiendita, soy el talachas, soy la persona que se dedica a vender jugos, ¿están obligados a emitir comprobante digital? Efectivamente, estas personas que tienen una tiendita, la tiendita de la esquina, está obligado a emitir un comprobante digital porque así lo señala el artículo 112, fracción cuarta de la Ley de Renta. El artículo 112, fracción cuarta, dice que una de las obligaciones en materia fiscal es entregar a sus clientes un comprobante fiscal. Y el artículo 29 del Código, primer párrafo de la Ley de Renta, señala que por comprobante fiscal es aquel que es de manera digital, electrónica, lo que significa que imagínate el talachas, tener que emitir un comprobante digital, tener que contratar este sistema electrónico para efectos de poder cumplir con dicha obligación. Oye, pero está la opción de mis cuentas. Efectivamente, una opción que tienen estas personas, tienen tres formas de emitir su comprobante fiscal. Una es a través de mis cuentas con la contraseña. La otra opción que tienen es el servicio gratuito de Hacienda, el servicio gratuito del SAT. Para esto necesitan tener una firma electrónica avanzada. Y la tercera y la última es a través de un proveedor autorizado por parte de la Secretaría de Hacienda. Pero para esto necesitan tener una firma electrónica avanzada más tramitar sus certificados de sello digital. Son los tres esquemas para poder cumplir con dicha obligación. Pues muy bien, maestro, pues nos queda más que claro que cualquier contribuyente, más bien todos los contribuyentes tienen que emitir lo que es el CFDI, la factura electrónica. No tienen opción de no emitirlo o es obligación. No pueden hacer, notas y hacer un comprobante global. No sé, contadora, ¿usted qué nos puede comentar acerca de esto? ¿Se pueden hacer algún CFDI global por las operaciones? Bueno, aquí hay que tomar en cuenta que si una persona va a mi cliente y me solicita un comprobante porque me está proporcionando su RFC, pues aquí yo estoy obligado a emitir un CFDI con todos los requisitos fiscales. Sin embargo, pues puede haber, por ejemplo, la ama de casa que va y compra en la tienda donde a lo mejor a ella no le interesa deducir este tipo de compras. Entonces, ella es considerada como un público en general y entonces ellos pueden emitir un comprobante, lo que antes conocíamos como simplificado, donde aquí simplemente es un comprobante en papel, puede ser un ticket de máquina registradora o un ticket de punto de venta, donde a final de cuentas esto va a dar cumplimiento a la emisión de un comprobante. Sin embargo, para la ama de casa, pues obviamente pues no va a ser deducible y
por emitir este tipo de comprobantes, pues el contribuyente se obliga a emitir una factura global. Una factura global ya sea diaria, semanal, quincenal o mensual, y para el régimen de incorporación fiscal sería bimestral, donde van a anotar el total de todas de las erogaciones, de las ventas que hicieron durante ese periodo, y donde van a relacionar ya los tickets, ya sea las notas de venta que efectuaron, ya sea en forma diaria, en forma semanal, quincenal, mensual o bimestral. Qué interesante, contadora. Por otro lado, maestro, en materia de comprobantes fiscales, ahorita de lo que comentaba la contadora, ¿existe la duda de esas facturas con el público en general, de esa factura global, si es mi obligación desglosar o no el impuesto? ¿Qué pasa con aquellos contribuyentes del régimen de incorporación fiscal que están aplicando ese estímulo de no trasladarle a sus clientes ese impuesto, el IVA, el IEPS? Al momento de hacer su factura global, ¿ellos tienen que desglosar el impuesto, no lo desglosan? ¿Cómo lo manejan ahí? Sí, maestro? efectivamente, como bien señala la contadora Aurora, tengo la obligación de hacer una factura global, ya sea diaria, semanal o en este caso mensual, pero en el caso del régimen de incorporación fiscal tendría que ser bimestral. La propia regla te dice que quienes apliquen el decreto de beneficios fiscales tendrán la obligación de elaborar una factura global por todas sus operaciones con el público en general. La misma disposición señala que no es indispensable o no sería requisito tener que trasladar el IVA o en su caso el IEPS. Muy bien, maestro. Contadora, nada más para concluir con el día de hoy con nuestro tema. Usted nos indica que, bueno, ya en general para nosotros poder hacer deducible un gasto es necesario contar con el CFDI. ¿Qué pasa? También los bancos están obligados a emitir CFDI por los estados de cuenta que nos generen, porque recordemos que hay ocasiones en que nos retienen impuestos sobre la renta. ¿También estas instituciones estarían obligadas? Sí, pues prácticamente ya todas nuestras erogaciones tienen que estar amparadas con un CFDI, por eso es que finalmente ya existe el famoso timbrado de la nómina, porque a través de este CFDI que emitamos, pues vamos a poder deducir nuestros salarios. En cuestión de los bancos, pues anteriormente, recordemos que hasta el 2013 el estado de cuenta podía fungir como comprobante fiscal, sin embargo ya para el 2014 cambiaron esta facilidad, y ahorita para que el estado de cuenta cumpla como un comprobante fiscal digital a través de Internet, pues voy a tener que obtener el XML, y forzosamente pues debe de cumplir con todos los requisitos como una cadena y un sello digital por parte de la autoridad. Pues muchas gracias, contadora, por sus valiosos comentarios. Igual, maestro, es un placer tenerlos con nosotros el día de hoy en el programa Empresarios Hoy. Y pues bueno, vamos a continuar únicamente para despedirnos y terminar o comentar algunas conclusiones acerca de nuestro programa del día de hoy. Continuamos, no se vayan. Pues buenos amigos de Empresarios Hoy, vamos a concluir nuestro programa, más si no antes escuchar los valiosos comentarios respecto a este tema o a estos temas de los que hablaron el día de hoy nuestros especialistas. Nada más para concluir, maestro, alguna otra aportación adicional, algo que nos quiera comentar. Sí, pues sí, la verdad, de estas cinco reformas fiscales sí que sí son de impacto para las empresas, tanto físicas como morales. Yo noto aquí la reforma fiscal para 2014 que prácticamente es más incremento, más recaudatorio. ¿Por qué? Porque los contribuyentes al fin van a salir afectados, ¿no? con estos cambios fiscales. Yo aquí lo que recomiendo es que cada empresa valore o
tome en cuenta o se asesore con un especialista en la materia, el contador, un asesor fiscal, que prácticamente los lleve de la mano a fin de no caer en imprecisiones y al rato haya omisión de impuestos, que una multa, que un embargo. Entonces yo considero que estos 5 temas que se tocaron este día para mí son de alto impacto, y no solamente porque impacta en el bolsillo de los empresarios, sino también cuestiones laborales, como el caso de los trabajadores. Entonces veo también cuestiones de impuestos indirectos, como es la comida chatarra, que aquí el consumidor final va a ser el afectado, ¿no? En este caso. Yo considero que aquí son 5 temas que tenemos que tomar en cuenta y acercarse o asesorarse con el especialista en la materia. Pues muchas gracias, maestro. Pues como podemos ver, tiene un alto impacto en el bolsillo, no nada más de los empresarios, como nos indica el maestro, de cualquier persona, cualquier contribuyente, una persona física que desee consumir este tipo de productos. Es meramente recaudatoria. Contadora, de igual manera, para concluir, algo que nos quiera aportar, algo que nos quiera comentar. Claro que sí, nada más para comentar que pues hay que estar preparados y sobre todo para el régimen de incorporación fiscal, donde anteriormente pues a lo mejor manejaban un libro de ingresos y egresos y ahora van a tener una carga administrativa mayor. Y seguramente, como comentaba el maestro Carlos, pues habrá que asesorarnos con un especialista para nuevamente verificar la toma de decisiones y que este nuevo régimen de incorporación fiscal, si bien es cierto que este año no van a pagar impuestos sobre la renta y a lo mejor algunos no van a pagar IVA ni IEPS, pues el próximo año van a tener también que pagar estos impuestos y a lo mejor tener que irnos preveniendo sobre qué tenemos que hacer, cómo obtener nuestros comprobantes, qué debemos conservar en nuestro domicilio fiscal y qué implicaciones o qué sanciones podrían ocasionarnos el no poder cumplir con estas obligaciones. Muchas gracias, contadora, por sus valiosos comentarios. Antes de despedirnos, amigos de Empresarios Hoy, quiero invitarlos a que revisen o que consulten nuestra revista PAF, en la cual nosotros hablamos de temas de información fiscal relevante para todas las personas que quieran saber o la aplicación de los impuestos. Hablamos de materia laboral, seguridad social y sobre todo fiscal. Prontuario de actualización fiscal, y por otro lado también les podemos recomendar a nuestros amigos empresarios que adquieran la revista PYME para pequeñas y medianas empresas, en el cual les van a hablar de temas laborales, empresariales y que les pueden ser de gran importancia. Bueno, pues vamos a concluir nuestro programa del día de hoy. Contadora, un gusto que nos haya acompañado el día de hoy y muchas gracias por sus comentarios. Muchas gracias, licenciado Joan. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos ustedes. De qué a usted, esperamos tener otra emisión más. Maestro Carlos, igualmente agradecerle que haya estado con nosotros y sus valiosos comentarios. Gracias, licenciado Joan, contadora, gracias, y a todo el auditorio. Pues amigos de Empresarios Hoy, nos despedimos. Muchas gracias, nos vemos la próxima.